Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, que ha fascinado a la humanidad durante siglos, Ajá, la conexión entre la mente y el cuerpo. ¿sí? ¿Puede la tristeza realmente enfermarte? El estrés afecta a tu sistema inmune. Mm, Vamos a explorar cómo las emociones, los estados mentales pueden influir en la aparición, sí. el desarrollo e incluso la cura de enfermedades físicas. A lo largo de la historia se han propuesto muchísimas teorías para explicar esta conexión, Claro. desde los antiguos griegos hasta Mm. la medicina moderna, ¿Ah, ¿no? sí? Y a mí lo que me parece fascinante es que a pesar de las diferencias culturales, a pesar de las diferencias temporales, esta idea de que la mente puede influir en el cuerpo ha persistido a lo largo de los siglos. Es totalmente cierto. Y hoy vamos a recorrer ese viaje histórico, Me encanta. desde las primeras ideas hasta los estudios científicos más recientes. Ya. Empecemos por los griegos, Vale. con Hipócrates y su teoría de los cuatro humores. ¿Nos puedes recordar en qué consistía? Claro que sí. Hipócrates, en el siglo Fent, antes de Cristo, asoció los fluidos corporales, la sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra, con el temperamento y la salud. Y creía que un desequilibrio de esos humores, influenciado también por las emociones, podía provocar enfermedades. Por ejemplo, se decía que un exceso de bilis negra se asociaba con la melancolía. Mm. Y esta idea de que las emociones pueden desequilibrar el cuerpo y causar enfermedades continúa en otras culturas. Sí, por supuesto. Galeno, un médico romano del siglo II después de Cristo, siguió esta línea de pensamiento. Claro. Él hablaba de las enfermedades de la pasión, Mm. como la melancolía o la ira, que podían afectar la salud física. Y si nos adentramos en el mundo islámico medieval, médicos como el Balki ya describían la influencia mutua entre la mente y el cuerpo. Observaron, por ejemplo, que pacientes con trastornos mentales a menudo también sufrían enfermedades físicas. Es increíble cómo estas ideas se extendieron a través del tiempo y las culturas. Y si avanzamos hacia el siglo XIX en Europa, ¿qué encontramos? En esa época, varios médicos empezaron a documentar casos que sugerían una fuerte conexión mente-cuerpo. Por ejemplo, se describió la enfermedad de amor, Ajá. donde una pena emocional intensa, como un desengaño, podía producir síntomas físicos graves, incluso la muerte. Espera, morir de amor, en serio. No. Suena un poco exagerado, ¿no? Bueno, hoy en día lo podríamos interpretar como un fallo cardíaco agudo por estrés, ¿no? Ya. Pero en aquella época reflejaba la creencia de que las emociones podían tener un impacto físico real. Tiene sentido. Y en esa misma época también se estudiaba la histeria, ¿verdad? Exactamente. Médicos como Jean-Martin Charcot observaron que pacientes con histeria presentaban síntomas físicos, como parálisis o ceguera, sin una causa física detectable. Mm, Lo más intrigante es que Charcot demostró que algunos de estos síntomas podían inducirse o revertirse mediante la hipnosis, caramba. lo que sugería un fuerte componente mental. Es decir, que la mente podía generar síntomas físicos reales. Y justo en ese momento histórico surge la figura de Sigmund Freud. Sí, Freud, junto con Joseph Breuer, propuso que los síntomas físicos de la histeria podían ser expresiones de traumas emocionales reprimidos. Ajá. Su famoso caso de Anna O, cuyos síntomas físicos se aliviaban al hablar de sus experiencias traumáticas, fue crucial para el desarrollo de la teoría psicoanalítica. Entonces, Freud y Breuer plantearon la idea de la conversión somática, ¿no? La transformación de un conflicto psíquico en un síntoma físico. Es correcto. Exacto. Y no olvidemos a Georg Grodek, un médico contemporáneo de Freud, que llevó esta idea al extremo, afirmando que toda enfermedad es, en el fondo, psicogénica. Toda enfermedad. Esa es una afirmación muy radical. Lo es, pero refleja la importancia que Grodek le daba al inconsciente en la salud y la enfermedad. Estas ideas revolucionarias sentaron las bases para el surgimiento de la medicina psicosomática a principios del siglo XX. Y con la medicina psicosomática se empieza a estudiar esta conexión mente-cuerpo de una manera más sistemática, ¿no? Sí, figuras como Franz Alexander y Helen Flanders Dunbar fueron pioneras en este campo. Dunbar, por ejemplo, recopiló perfiles de personalidad asociados a enfermedades, observando que, por ejemplo, pacientes con enfermedades coronarias a menudo ocultaban agresividad bajo una fachada de tranquilidad. ¿Y Alexander qué proponía? Alexander creía que cada enfermedad tenía un conflicto emocional específico asociado. Por ejemplo, sugería que la úlcera péptica podía originarse por un conflicto de dependencia e ira reprimida. Aunque hoy en día algunas de sus ideas nos parezcan simplistas, fueron pioneros en buscar conexiones concretas entre emociones y enfermedades. Claro, estaban abriendo un nuevo camino. Ah, Y mientras la medicina psicosomática se desarrollaba, otros investigadores estaban haciendo descubrimientos cruciales sobre la respuesta del cuerpo al estrés. ¿No es así? exacto. Walter Cannon, por ejemplo, describió la famosa respuesta de lucha o huida,
que explica cómo las emociones intensas como el miedo o la ira desencadenan la liberación de adrenalina, preparando al cuerpo para la acción. Adrenalina pura. Sí, y Cannon incluso documentó casos extremos de miedo vudú, donde el terror intenso podía provocar colapsos fisiológicos. ¡Wow! Entonces, ya no se trataba solo de ideas abstractas, sino de respuestas fisiológicas concretas. ¿Y qué nos puedes contar sobre Hans Selye y su teoría del estrés? Selye, en la década de 1950, demostró que el estrés crónico, independientemente de su causa, produce cambios patológicos en el cuerpo. Él acuñó el término estrés en medicina y demostró cómo la tensión constante puede debilitar las defensas del cuerpo utilizando ratas como modelo. Un manto clave, ¿verdad? Selye nos mostró que el estrés no es solo algo mental, sino que tiene un impacto físico real. Totalmente. Su trabajo abrió la puerta al análisis del impacto de las hormonas del estrés, como el cortisol, en la aparición de enfermedades. Y a partir de la década de 1950, la investigación en este campo se vuelve más precisa y cuantitativa, ¿no? Sí, un ejemplo clave es la identificación del patrón de conducta tipo A por Friedman y Rosenman. El famoso tipo A, asociado a las enfermedades del corazón. Exactamente. Describieron este patrón como un conjunto de características como la competitividad intensa, la impaciencia, la urgencia de tiempo y la hostilidad, y encontraron que las personas con este patrón de conducta tenían una mayor incidencia de infartos que aquellas con personalidades más relajadas. Es decir, que la personalidad podía ser un factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. Increíble. Y además de la personalidad, también se estudió el impacto de los eventos vitales estresantes. Cierto. En 1967, Holmes y Rahe publicaron la escala de acontecimientos vitales estresantes, que medía el impacto de eventos como duelos, despidos o divorcios en la salud, y descubrieron que las personas que habían experimentado más eventos estresantes tenían mayor probabilidad de enfermar. O sea que la acumulación de estrés, incluso si proviene de eventos puntuales, también puede afectar a la salud. Y hacia finales del siglo XX surge la psiconeuroinmunología, o PNI, que revoluciona nuestra comprensión de la conexión mente-cuerpo. ¿De qué se trata exactamente? La PNI estudia la interacción entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Un experimento pionero de Robert Adler y Nicholas Cohen en 1975 demostró que el sistema inmunológico podía condicionarse, es decir, que podía aprender a responder a estímulos del entorno. ¿Te refieres al experimento donde asociaron un sabor dulce con un fármaco inmunosupresor en ratas? Exactamente. Después de un tiempo, las ratas que solo recibían el sabor dulce sin el fármaco también experimentaban inmunosupresión. Este descubrimiento fue revolucionario porque rompió con la idea de que el sistema inmunológico funcionaba de forma aislada y abrió un nuevo mundo de posibilidades para comprender cómo las emociones y el estrés pueden afectar nuestras defensas. Es decir, que la mente, a través del sistema nervioso, podía influir en el sistema inmunológico. Y esto llevó a investigaciones como la del psicólogo Sheldon Cohen, ¿no? Sí. Cohen expuso a voluntarios sanos al virus del resfriado y descubrió que aquellos que estaban bajo estrés crónico tenían una mayor probabilidad de desarrollar síntomas. Y lo más sorprendente es que encontró una relación dosis-respuesta. A mayor estrés, mayor riesgo de resfriado. Entonces el estrés no solo nos hace sentir mal, sino que también nos hace más vulnerables a las infecciones. ¿Cómo se explica esto a nivel biológico? Uno de los mecanismos clave es la liberación de cortisol, la hormona del estrés. A corto plazo, el cortisol tiene efectos antiinflamatorios, pero a largo plazo suprime la respuesta inmune y aumenta la inflamación sistémica. Esto nos hace más susceptibles no solo al resfriado, sino también a otras infecciones. Caramba. So que el estrés crónico nos deja sin defensas. En cierto modo, sí. Y con todos estos descubrimientos, a finales del siglo XX, la medicina psicosomática ya se había consolidado como una disciplina seria. Y con ella se empezó a hablar de los modelos biopsicosociales, ¿verdad? Exacto. El modelo biopsicosocial propuesto por George Engel reconoce que la salud y la enfermedad son el resultado de la interacción dinámica de factores biológicos, psicológicos y sociales. O sea que ya no se trata solo de biología, sino de una compleja red de factores interconectados, y este modelo es ampliamente aceptado hoy en día. Sí, hoy existe un consenso generalizado en que casi todas las enfermedades físicas tienen componentes mentales que influyen en su desarrollo, curso o recuperación. Pero claro, no se trata de simplificar y decir que esta emoción causa esta enfermedad, ¿verdad? Por supuesto que no. Las influencias son complejas y multicausales, y la ciencia aún está investigando todos los detalles. Y mientras la ciencia avanza, también han surgido enfoques alternativos que intentan explicar la conexión mente-cuerpo. ¿Nos puedes hablar un poco de ellos? Claro. Por un lado, tenemos las tradiciones médicas orientales, como la medicina tradicional china o el Ayurveda. Ah, sí. He oído hablar de la conexión entre órganos y emociones en la medicina china. ¿Nos puedes dar un ejemplo?
Por ejemplo, en la teoría china de los 5 elementos, el hígado se asocia con la ira, el riñón con el miedo, el pulmón con la tristeza, etc. Interesante. ¿Y estas asociaciones tienen alguna base científica? Pues desde el punto de vista científico, estas correspondencias no se han verificado con rigor experimental. Forman parte de un marco precientífico, aunque siguen siendo importantes culturalmente. Entiendo. ¿Y qué otros enfoques alternativos hay? A finales del siglo XIX surgió en Occidente la corriente del nuevo pensamiento, con figuras como Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana. Ellos defendían que la enfermedad era una ilusión mental y que se podía curar con fe y pensamiento positivo. Una visión muy optimista, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? La ciencia no ha encontrado evidencias que respalden esta idea. Y esta mentalidad del nuevo pensamiento influyó en muchas corrientes de autoayuda del siglo XX, ¿no? Como por ejemplo Luis Hay y sus libros sobre la conexión entre emociones y enfermedades. Exacto. Louise Hay popularizó la idea de que cada enfermedad tenía una causa emocional específica. Por ejemplo, decía que el cáncer era causado por un profundo resentimiento sostenido por mucho tiempo, las migrañas por odio a ser presionado y los problemas de espalda por falta de apoyo emocional. Afirmaciones muy categóricas. Sí, y aunque millones de personas han leído sus libros y algunos encuentran sus ideas útiles para el crecimiento personal, la ciencia no ha encontrado evidencia que respalde estas conexiones directas entre emociones y enfermedades. Claro, son más bien interpretaciones simbólicas que explicaciones científicas. Exactamente. Y hablando de explicaciones que se alejan de la ciencia, llegamos a uno de los enfoques alternativos más controvertidos, la nueva medicina germánica. La creada por Reich Gerd Hammer. He oído hablar de ella, pero no sé mucho. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Hammer, un médico alemán, afirmaba que todas las enfermedades, especialmente el cáncer, eran desencadenadas por un choque emocional o un conflicto biológico específico. ¿Y qué tipo de conexión establecía? Por ejemplo, decía que el cáncer de pulmón era causado por un miedo a la muerte, el cáncer de mama por un conflicto de separación y el cáncer de hígado por un miedo a la carencia económica. O sea que, según Hammer, cada tipo de cáncer tenía su propio conflicto emocional detonante. Exactamente. Y lo más preocupante es que Hammer sostenía que al resolver el conflicto emocional, el cáncer se curaba espontáneamente, por lo que rechazaba los tratamientos convencionales como la quimioterapia o la radioterapia. Eso suena bastante peligroso. Lo es. Y es importante destacar que Hammer nunca presentó evidencias científicas sólidas para respaldar sus afirmaciones. ¿Y qué opina la comunidad científica de la nueva medicina germánica? La comunidad médica la considera una pseudoterapia sin ningún aval científico, potencialmente peligrosa porque incita a los pacientes a abandonar tratamientos efectivos. Entiendo. Y por desgracia se han documentado casos de pacientes que han fallecido por seguir este tipo de enfoques alternativos. Sí, es una realidad muy triste. Y por eso es fundamental tener un pensamiento crítico y basarse en la evidencia científica a la hora de tomar decisiones sobre nuestra salud. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hay de la biodescodificación y la bioneuroemoción? He oído que también se basan en la idea de que las emociones causan enfermedades. Sí, en el mundo hispanohablante estas corrientes han ganado bastante popularidad. Combinan ideas de conflictos emocionales inconscientes, árbol genealógico y psicología transpersonal para explicar las enfermedades. ¿Y qué tipo de explicaciones dan? Afirman que cada síntoma es un mensaje biológico asociado a una emoción oculta o a traumas heredados de nuestros ancestros. Por ejemplo, dicen que un eczema puede indicar un conflicto de separación o que la diabetes refleja una falta de dulzura en la vida. Suena que intentan darle una explicación emocional a todo. Sí, y aunque utilizan un lenguaje que puede parecer científico, sus afirmaciones carecen de evidencias. ¿Y la comunidad científica qué opina de estas corrientes? Las han criticado por ser simplistas, deterministas y por no tener base científica. Al igual que la nueva medicina germánica, estas corrientes niegan la base biológica de las enfermedades y responsabilizan casi por completo a las psiques. O sea que, aunque puedan tener algo de razón al decir que el estrés influye en la salud, sus explicaciones son exageradas y sin fundamento. Exactamente. Y lo más preocupante es que pueden llevar a las personas a abandonar tratamientos médicos efectivos, poniendo en riesgo su salud. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido histórico por las diferentes teorías que han intentado explicar la conexión entre la mente y el cuerpo. Hemos visto cómo esta idea ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde las primeras intuiciones hasta la investigación científica más rigurosa. Exacto. Y en la próxima parte de este Deep Dive,
Analizaremos en detalle las diferencias entre los enfoques científicos y los alternativos, para que nuestros oyentes puedan discernir entre las explicaciones que tienen fundamento y las que no. Te esperamos. Retomando nuestra conversación sobre la conexión mente-cuerpo, ahora que ya hemos explorado esas diversas teorías a lo largo de la historia, me parece crucial que profundicemos en las diferencias entre lo que la ciencia nos dice y lo que proponen algunos enfoques alternativos. Totalmente de acuerdo, porque a veces puede ser difícil para la gente Claro. distinguir entre qué está respaldado por la ciencia y qué no. Sí, sí. ¿Cómo podemos saber en qué información confiar? La clave está en entender cómo se construye el conocimiento científico, ¿no? Los estudios científicos, aquellos que se publican en revistas revisadas por pares, se basan en métodos rigurosos que buscan obtener pruebas objetivas y replicables. ¿Qué tipo de métodos son esos? Hablamos de grupos de control, hablamos de muestras amplias de participantes, mediciones objetivas, análisis estadísticos y, muy importante, transparencia en la publicación de los resultados, ¿no? Esto permite que otros investigadores puedan replicar los estudios y validar las conclusiones. O sea que no se trata de simples opiniones, O anécdotas, No, sino de investigaciones cuidadosamente diseñadas exactamente. para minimizar sesgos y obtener resultados confiables. Exacto. Y gracias a este rigor, la ciencia ha logrado avances increíbles en la comprensión de la conexión mente-cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos mucha evidencia sobre la relación entre el estrés crónico y las alteraciones del sistema inmunitario o cardiovascular. Pero ¿y qué pasa con los enfoques alternativos? Ellos no utilizan métodos científicos. En general no. Suelen basarse en testimonios, observaciones subjetivas o en la autoridad de un gurú. Ya. Y esto es problemático porque las experiencias personales Claro. pueden ser muy variadas Claro. y no siempre reflejan la realidad. Claro. Lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para todas. No. Y recuerdo que Hammer, el de la nueva medicina germánica, Sí. decía tener pruebas de sus teorías con escáneres cerebrales, pero nunca publicó los datos para que otros científicos pudieran analizarlos. Exacto, es un ejemplo claro de cómo los enfoques alternativos a menudo evitan el escrutinio científico, ¿no? Ya. Y esto también ocurre con las listas de Luisa y G, que asocian emociones específicas a cada enfermedad, ¿no? Son afirmaciones sin ningún tipo de sustento experimental. Entonces la gran diferencia radica en el método. En el método, sí. La ciencia busca pruebas objetivas y replicables, Sí. mientras que los enfoques alternativos se basan en la experiencia subjetiva o en la autoridad del gurú. Exacto. Y otra diferencia crucial es la validación por la comunidad científica. Las teorías científicas, antes de ser aceptadas, pasan por un proceso de revisión por pares, ¿no? Sí. Donde otros expertos en el campo evalúan su rigor y validez. Y las teorías de Hammer o la biodescodificación han pasado por este proceso de revisión. No, de hecho han sido rechazadas por la comunidad científica por carecer de fundamento. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Barcelona declaró que el método Hammer no tiene ninguna evidencia científica y ha sancionado a médicos por difundirlo. Mientras que la medicina psicosomática, que sí se basa en el método científico, Claro. publica sus investigaciones en revistas especializadas Exacto. y las debate en congresos internacionales. Correcto. Y este proceso de debate y revisión constante es fundamental para el avance del conocimiento. Algunas hipótesis, tras ser evaluadas, se incorporan al conocimiento médico, como la relación entre el estrés psicológico crónico y el aumento del riesgo de infarto. Que ahora se considera un factor de riesgo importante, ¿verdad? Así es, mientras que otras hipótesis, como la de la personalidad tipo C, supuestamente asociada al cáncer, se han descartado tras no encontrar evidencia consistente. La ciencia es un proceso dinámico, donde las ideas se ponen a prueba y se van refinando, descartando en función de los datos. Un ejemplo que me viene a la mente es el de la úlcera péptica. Sí, Durante mucho tiempo se creyó que el estrés era la causa principal, pero luego se descubrió la bacteria Helicobacter pylori. ajá. Esto significa que las emociones no tienen nada que ver. No se trata de negar la influencia de las emociones. Ya. El descubrimiento de la bacteria no invalidó las observaciones previas sobre el papel del estrés, ¿no? Lo que hizo la ciencia fue integrar ambos hallazgos en una explicación más completa. ¿Y cómo se explica esto? La investigación posterior demostró que si bien la bacteria es el agente causal principal, el estrés puede agravar los síntomas de la úlcera y dificultar la curación. ¿Y por qué ocurre esto? Se cree que el estrés, a través del sistema nervioso, puede aumentar la secreción ácida del estómago y afectar la respuesta inmune a la bacteria. O sea que en lugar de negar la influencia de la mente,
La ciencia la integra en una explicación más completa de la enfermedad. Exactamente. Y esto contrasta con los enfoques alternativos, que tienden a simplificar y a buscar una única causa emocional para cada enfermedad, ¿no? Ignorando la complejidad de los factores biológicos. Sí, recuerdo que según Hammer, el cáncer de pulmón era causado únicamente por el miedo a la muerte, sin tener en cuenta otros factores como el tabaco. Exacto. Y esta es una de las principales críticas a este tipo de enfoques. Sí. Niegan la complejidad de la enfermedad y ofrecen explicaciones demasiado simplistas. Además, a menudo confunden correlación con causalidad. ¿A qué te refieres con eso? A veces, dos variables pueden estar relacionadas, Sí. pero eso no significa que una cause la otra, ¿no? Por ejemplo, se ha observado que las personas que duermen con la luz encendida tienen más probabilidades de desarrollar miopía. Pero esto no significa que dormir con la luz cause la miopía. Podría haber otros factores involucrados, como la genética. Entiendo, sé que aunque veamos que dos cosas ocurren juntas, Sí, no podemos asumir que una causa la otra sin más pruebas. correcto. Y esto ocurre con frecuencia en las afirmaciones de los enfoques alternativos. Por ejemplo, pueden decir que la tristeza causa cáncer porque han observado que muchos pacientes con cáncer estaban tristes antes de ser diagnosticados. Pero eso no significa que la tristeza haya causado el cáncer. Podría haber otros factores involucrados, como la genética, los hábitos de vida o simplemente la reacción emocional ante un diagnóstico grave. Exacto. Y es importante entender esta diferencia entre correlación y causalidad, Sí. porque si no, podemos llegar a conclusiones erróneas y tomar decisiones equivocadas sobre nuestra salud. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cáncer, ¿qué dice la ciencia sobre la influencia del estrés en su desarrollo? Esa es una pregunta compleja que se ha investigado mucho, ¿no? Y lo cierto es que la evidencia es mixta. Algunos estudios han encontrado una asociación entre el estrés crónico Sí. y ciertos tipos de cáncer, como el de pulmón, pero otros no han encontrado ninguna relación significativa. Entonces no hay una respuesta clara. No, al menos por ahora. Bien. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, tras revisar la evidencia disponible, ha concluido que la relación entre el estrés crónico y el riesgo de cáncer es inconsistente. ¿Y qué opinan los expertos? Algunos sugieren que si existe una relación, esta podría ser indirecta. Por ejemplo, las personas estresadas pueden tener más probabilidades de fumar, de tener una dieta poco saludable o de descuidar su salud en general, lo que a su vez aumenta el riesgo de cáncer. O sea que el estrés no causaría directamente el cáncer, No. sino que lo haría a través de otros comportamientos. Esa es una posibilidad. También se ha visto en laboratorio que el estrés puede acelerar la progresión de un tumor ya existente. Pero no hay pruebas concluyentes de que el estrés por sí solo cause la aparición del cáncer en humanos. Y esto choca frontalmente con lo que decía Hammer, ¿verdad? Totalmente. Él afirmaba que cada tipo de cáncer era causado por un choque emocional específico. Exacto. Y es importante tener esto en cuenta porque culpar a las personas de su enfermedad por no gestionar bien sus emociones Claro. puede ser muy perjudicial. Totalmente, además de generar culpa Claro. y ansiedad innecesarias. Sí. Puede llevar a las personas a rechazar tratamientos médicos efectivos. Por supuesto. Buscando soluciones mágicas que no existen. Exacto. Y por eso es fundamental basarse en la evidencia científica a la hora de hablar de la conexión mente-cuerpo. En resumen, ¿cuál es la postura actual de la comunidad científica sobre la influencia de las emociones en la salud? La comunidad médica reconoce que existe una interacción real entre la mente y el cuerpo, pero la entiende de forma integral y matizada. Se acepta que estados mentales negativos, como el estrés crónico, la depresión o la ansiedad, pueden agravar o predisponer a numerosas enfermedades, pero no que sean la causa única. O sea que no se trata de negar la influencia de la mente, sino de entenderla dentro de un contexto más amplio. Sí. Considerando también los factores biológicos y sociales. Exactamente. Y la investigación en este campo sigue avanzando con herramientas cada vez más precisas, como la neuroimagen o la genética del estrés. ¿Y qué tipo de cosas se están investigando? Por ejemplo, se está estudiando cómo el estrés crónico puede promover un estado inflamatorio de bajo grado que podría contribuir a enfermedades como la aterosclerosis o la neurodegeneración. Muy interesante. Y mientras la ciencia avanza, ¿qué pasa con los enfoques alternativos? ¿Siguen igual de populares? Desafortunadamente sí, a pesar de la falta de evidencia científica, siguen atrayendo a muchas personas que buscan explicaciones fáciles para sus problemas de salud. Y esto puede ser peligroso, ¿verdad? Claro. Las personas pueden abandonar tratamientos médicos efectivos por seguir terapias alternativas que no han demostrado su eficacia. Por supuesto.
alejarse de los tratamientos convencionales para seguir terapias no probadas. Ya. Puede tener graves consecuencias para la salud. Es fundamental tener un pensamiento crítico Totalmente. y no dejarse llevar por promesas milagrosas. Sí, sí. Y ahora que ya hemos profundizado en las diferencias entre los enfoques científicos y los alternativos, en la próxima parte de nuestro Deep Dive analizaremos ejemplos concretos de enfermedades donde la influencia de las emociones está bien documentada. Te esperamos para seguir explorando este fascinante tema. Hemos explorado las diferentes teorías sobre la conexión mente-cuerpo a lo largo de la historia, y también hemos analizado las diferencias entre los enfoques científicos y los alternativos. Ahora me gustaría aterrizar en ejemplos concretos. ¿Hay enfermedades específicas donde la influencia de las emociones esté bien documentada? Por supuesto, de hecho hay muchos ejemplos. Empecemos por la úlcera péptica, que ya mencionamos antes. Aunque la bacteria Helicobacter pylori es la causa principal, el estrés psicológico puede retrasar la curación e incluso aumentar el riesgo de recurrencia. O sea que abordar el estrés del paciente es importante para que la úlcera se cure bien. Exactamente. Y luego tenemos las enfermedades coronarias, como el infarto de miocardio o la angina de pecho. Ahí ya sabemos que el estrés y la personalidad tipo A son factores de riesgo importantes. Correcto. La hostilidad, la impaciencia y la competitividad crónica aumentan el riesgo de desarrollar problemas cardíacos. Y no solo eso, la depresión y la ansiedad también pueden empeorar el pronóstico tras un infarto. O sea que cuidar la salud mental es fundamental para proteger el corazón. Totalmente. Y luego tenemos enfermedades respiratorias como el asma. El asma también está relacionado con las emociones. Sí, el estrés y la ansiedad pueden desencadenar o empeorar las crisis asmáticas en personas que ya padecen la enfermedad. Se cree que esto se debe a que el estrés afecta al sistema inmunitario y a las vías respiratorias. Entiendo. O sea que, aunque el asma tenga una base inmunológica, las emociones pueden influir en su curso. Exacto. Y hablando del sistema digestivo, el síndrome del intestino irritable, o SEI, es otro ejemplo claro. Ese síndrome que causa dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Sí, el SEI es un trastorno funcional donde la mente y el intestino están muy conectados. El estrés, la ansiedad y otros factores psicológicos pueden afectar a la motilidad intestinal y a la sensibilidad visceral, lo que explica por qué los síntomas del SEI a menudo empeoran en momentos de estrés. Tiene sentido. ¿Y qué hay de la psoriasis, una enfermedad de la piel que causa enrojecimiento y descamación? La psoriasis tiene una base autoinmune genética, pero el estrés es un desencadenante reconocido de los brotes. Muchos pacientes refieren que sus síntomas empeoran durante periodos de estrés alto. O sea que, aunque la causa sea inmunológica, el estrés puede empeorar la enfermedad. Exactamente. Y no solo la psoriasis, otras enfermedades de la piel, como los eczemas, también se ven afectadas por el estrés. Y luego está el dolor lumbar crónico, un problema muy común. Sí, y aquí hay un debate interesante. El doctor John Sarno, un médico rehabilitador, propuso la teoría del síndrome de tensión mioneural, o TMS, que afirma que la mayoría de los dolores de espalda crónicos son de origen emocional. ¿En serio? Dice que el dolor de espalda es psicológico. Bueno, no exactamente psicológico, pero sí que lo relaciona con el estrés reprimido y los conflictos emocionales. Sarno creía que el dolor era una forma que tenía el cerebro de distraernos de estos problemas emocionales subyacentes. Y esta teoría tiene apoyo científico. La verdad es que es bastante controvertida. Algunos estudios sugieren que la terapia de estrés y la educación pueden aliviar el dolor en algunos pacientes, pero la teoría de Sarno no se ha validado con estudios rigurosos. La comunidad médica sigue dando más importancia a las causas mecánicas, como las cervias discales o la degeneración de las vértebras. Entiendo. O sea que, aunque los factores psicológicos pueden influir en el dolor de espalda, no son la única explicación. Exactamente. Y finalmente no podemos olvidarnos del trastorno de conversión, antes conocido como histeria. Ese trastorno donde los síntomas físicos, como parálisis o ceguera, aparecen sin una causa médica detectable. Sí, el trastorno de conversión es un ejemplo extremo de cómo los factores psicológicos pueden afectar al cuerpo. Se cree que un trauma psíquico o un conflicto emocional intenso pueden convertirse en un síntoma físico, aunque el mecanismo exacto no se conoce del todo. O sea que, en este caso, la mente sí puede generar síntomas físicos reales. Sí, y es importante destacar que estos síntomas no son fingidos. Los pacientes realmente los experimentan, aunque no tengan una base orgánica. Y el tratamiento en estos casos suele ser psicológico, ¿no? Sí, la psicoterapia, junto con la fisioterapia y otras terapias de apoyo, pueden ayudar a los pacientes a comprender y manejar sus síntomas. Fascinante, ¿no? Cómo la mente puede tener un impacto tan poderoso en el cuerpo. Totalmente. Y aunque la ciencia aún está descifrando todos los detalles de esta compleja conexión, la evidencia nos muestra que cuidar nuestra salud mental es fundamental para el bienestar general. Sin duda.
Y después de este recorrido por la historia, la ciencia y los ejemplos concretos, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? Que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino que están en constante interacción. Nuestras emociones, pensamientos y experiencias vitales pueden influir en nuestra salud física y viceversa. Por eso es importante cultivar un enfoque holístico que integre tanto el cuidado físico como el emocional. Un mensaje muy potente. Cuidar la mente es cuidar el cuerpo y viceversa. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. A ti por invitarme. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.